Soy Luis Ferreira Escartín, soy piloto de vuelo sin motor, soy instructor, soy examinador, soy también el director de este aeródromo. Ahora estamos en el aeródromo de Santa Cilia, que es un poco la evolución de lo que existió antes. Antes fue el actual aeropuerto de Huesca Pirineos, pero inicialmente todo el mundo lo conocíamos como el aeródromo de Monflorite. Nos tenemos que remontar quizás a 1930, 1931, donde más o menos en prácticamente todas las capitales de provincia del país apareció un interés de empezar a conocer esto del vuelo sin motor. Entonces el modelo a seguir para todos era lo que estaba sucediendo en Alemania. Eran grupos de estudiantes en escuelas técnicas aeronáuticas que, como tenían prohibido en Alemania el desarrollo de la aviación como consecuencia del Tratado de Versalles, pues en cambio encontraron la manera de seguir evolucionando por la vía deportiva. Entonces estos chavales en España hacían lo mismo, o sea, conseguían comprar unos planos y hacían sus propios planeadores y se tiraban desde las laderas con unas gomas. ¡Preparados! ¡Listos! Eran vuelos de 15 segundos, de 30 segundos, luego empezaron a hacerlos de minutos. Si el viento les caía bien, era vuelo de ladera exclusivamente. Huesca fue uno de los sitios, quizás el mejor de todos, porque probablemente por casualidad dieron con un sitio excepcional, que era la ladera de Monflorite, en las proximidades de Huesca. Ahí el viento chocaba perpendicularmente con la ladera y les aguantaba. Era una ladera de nada, de 60 metros, los vuelos eran de segundos. Y ese es el origen. Se hicieron, digamos, los amos del futbolín en el país, hicieron unas concentraciones en los años 35 y 36 que consiguieron juntar a todos los pilotos del país en Huesca, se llenaron todos los hoteles. Bueno, las crónicas cuentan que aquello fue impresionante, pero bueno, llegó la guerra y bueno, la tragedia de la guerra, digamos, también acabó con eso. Después ya es otra historia, después ya es el nuevo régimen, intenta recuperar eso y lo recupera, quiere hacer el modelo que ya estaba llevando Hitler directamente en Alemania con sus juventudes hitlerianas, de aprovechar el vuelo sin motor como una manera de militarizar a los chavales, de empezarles a enseñar el tema de la aeronáutica, pero no con un objetivo deportivo, sino buscaban básicamente una formación inicial y barata de nuevos pilotos. Eso fueron 6 décadas de formar pilotos, el Estado lo pagaba absolutamente todo, los instructores fueron unos auténticos cracks. Hubo varios campeones del mundo, hubo récords mundiales de permanencia, se hicieron vuelos a Castellón, estuvieron a punto de cruzar a Mallorca, volaron desde Huesca a Madrid, que bueno, en la época se consiguió atravesar el Pirineo, eran vuelos espectaculares para la época. Y luego, bueno, pues apareció una decisión política de crear en Huesca el aeropuerto Huesca Pirineos y bueno, eso acabó un poco con todo. A partir de ahí ya pues evolucionamos a este aeródromo que realmente es mucho mejor, tiene unas condiciones mucho más adecuadas para lo que es el vuelo sin motor de este siglo, o de este milenio, podríamos decir. El vuelo sin motor, en mi opinión, ahora para alguien que empieza se puede orientar de 2 vías o 2 canales muy diferentes. Uno es un deporte maravilloso, súper bonito, no vas a terminar nunca de aprender, vas a estar toda tu vida, digamos, aeronáutica evolucionando, esto no tiene fin. Y el otro es el que quiera aprender y que esté pensando en una carrera profesional para un chaval desde 14 años. Yo estoy convencido de que la mejor manera de empezar sería por el vuelo sin motor. De hecho, hay muchas aerolíneas que valoran el tener una experiencia previa en esto. OACI lo ha llegado a recomendar, porque ahora enseguida los pilotos que empiezan profesionales, pues antes de que se den cuenta están inmersos en una cabina llena de tecnología en la que solo tocan botones y el avión hace cada vez más cosas él solo. Las sensaciones del vuelo sin motor yo creo que se asemejan más a los inicios de la aeronáutica, incluso también con motor. Es más intuitivo el sentir cuándo tienes que bajar el morro, cuándo tienes que levantarlo, por las sensaciones, por la información que tienes fuera del avión, más que dentro de los instrumentos. La parte económica, el vuelo sin motor, no vamos a decir que es un ejemplo de deporte barato, pero aquí nos gusta compararlo con el esquí, que tampoco es un ejemplo de deporte barato. Quizás comparado con el resto de la aviación también es algo más económico, porque aunque realmente para el despegue seguimos necesitando un avión motorizado, el resto del vuelo, que es la parte
parte fascinante de esto, pues estás 4 horas volando, 5, 8 horas volando y ahí no tienes ningún tipo de consumo de combustible. Bueno, ya solo me queda invitaros y animaros a todos que vengáis aquí a conocer este entorno.